Bueno, chicos y chicas, aquí os traigo un tema nuevo, el tema 7, el tema de la prehistoria. ¿Qué vamos a ver en este tema 7? Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, qué es eso de la prehistoria. Vamos a estudiar el proceso de hominización, porque fue tan importante en este periodo. Y vamos a estudiar las etapas de la prehistoria, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. En primer lugar, vamos a estudiar qué es la prehistoria y el proceso de hominización. Bueno, ¿qué es eso de la prehistoria? Bueno, pues la prehistoria, como ya os recuerdo y habéis visto en el vídeo anterior, es un periodo más de las edades de la historia. Significa un periodo anterior a la historia, que os recuerdo que comienza con la invención de la escritura. Y eso es la prehistoria, un periodo que comienza con la aparición de los primeros humanos, hace 2,5 millones en África, y termina con la aparición de la escritura, es decir, la invención de la escritura en el 3500 a.C. o hace unos 5500 años. Os recuerdo esa unidad de tiempo que utilizábamos, que era la era cristiana, y que la podéis ver ahí, que como nos indica el 3500 a.C. Todo lo que conocemos de la etapa de la prehistoria, pues son a través de los restos materiales. Pues como os recuerdo, no estaba inventada la escritura y por tanto ha llegado hasta nosotros a través de los restos materiales, esas fuentes primarias no escritas, herramientas, utensilios, restos humanos. Y todos estos restos humanos son los que estudian los arqueólogos. Y me diréis, ¿qué es eso de la arqueología? Ya hablé de que los historiadores somos los que nos dedicamos al estudio de la historia. Bueno, pues también existen los arqueólogos, que son aquellos que estudian la arqueología, se dedican a la arqueología. Y la arqueología, pues, es la ciencia que investiga los restos materiales del pasado. La historia estudiaba el pasado de la humanidad y la arqueología investiga esos restos materiales. La arqueología es una ciencia que va a ser muy importante para los historiadores, ya que se van a ayudar unos a otros y sobre todo en el periodo de la prehistoria pues va a tener un papel fundamental, ya que a partir de la invención de la escritura pues vamos a tener fuentes escritas y digamos que los historiadores vamos a poder apoyarnos en otras fuentes, mientras que en el periodo de la prehistoria va a ser solamente a través de estos restos materiales, donde los arqueólogos pues van a tener un papel fundamental. La prehistoria, como hemos estudiado las edades de la historia, pues también se divide en diferentes etapas. Ahí tenéis la edad de piedra y la edad de los metales. Cada una tiene una serie de características de por qué se llama la edad de piedra y la edad de los metales. Que vamos a ir viendo poco a poco en cada una de las clases que vamos a ir dando. La edad de piedra, como veis ahí, como observáis, pues se divide en el paleolítico y en el neolítico. El paleolítico es lo que vamos a ver a final de esta semana. Y la edad de los metales, que también se subdivide en varias etapas. Según el metal que se utilizaba, pues es la que le da nombre a cada etapa de esta parte. Vale, ¿y que por qué la prehistoria? Bueno, pues en la parte de la prehistoria hubo un hecho histórico, os recuerdo, lo que hemos visto en el vídeo anterior, de que los hechos históricos ocurren en un tiempo y en un lugar. Entonces, hubo un hecho histórico en el periodo que dio comienzo el periodo de la prehistoria, que fue el proceso de hominización. Me diréis, ¿qué es eso de la hominización? Bueno, pues el ser humano actual, sí, nosotros, somos el resultado de un largo proceso de evolución, conocido como hominización. ¿Qué hecho histórico? ¿Dónde se dio ese hecho histórico? Pues se comenzó en África hace 5 millones de años, más de 5 millones de años, ¿vale?
Y en este proceso de hominización, los homínidos, es decir, el ser humano actual y sus antepasados, fueron diferenciándose de los simios, es decir, de los gorilas, de los chimpancés, de los monos, ¿de acuerdo? Por una serie de características, que la veis ahí, ¿vale? Yo me quedaría también importante que os quedéis con estos rasgos que nos diferencian del mono. Y es que comenzamos a caminar a dos pies, es decir, de forma bípeda y en posición erguida. Y eso permitió a los primeros homínidos pues utilizar las manos para fabricar herramientas. Una segunda característica va a ser que el pulgar de la mano se va a separar, es decir, por eso nosotros tenemos el pulgar así, ¿de acuerdo? El mono lo tiene así y nosotros pues podemos separarlo, ¿vale? Y que nos va a permitir pues manipular con destreza los objetos. Hoy día podéis coger un lápiz y escribir, y es gracias a ese proceso de evolución. Y por último, uno de los hechos más importantes fue que el cerebro va aumentando, va incrementando por tanto nuestra inteligencia y a los primeros homínidos pues le va a permitir pensar y hablar. ¿De acuerdo? Así que yo me quedaría con estas tres características que dieron lugar a esos rasgos que fueron diferenciando a los monos de los primeros homínidos. Estos primeros homínidos fueron el primero, el Australopithecus, ¿de acuerdo? El Australopithecus que vivió en África y que en un primer momento pues se parecía bastante a los simios, se parecía bastante a los monos todavía. Tenían un cerebro muy pequeño y todavía pues no se podían distinguir mucho. Pero posteriormente se fueron evolucionando y aparecerá el Homo habilis. Y ya se considera el primer humano por su capacidad de fabricar instrumentos. Posteriormente tendremos el Homo erectus, que será el que tenga la capacidad de controlar el fuego. El hombre de Neandertal, que fue el primero en enterrar a sus muertos. Y por último tendríamos al Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie actual. Es el más parecido a nosotros. ¿De acuerdo? Estaría bien que distinguierais cada tipo de Homo, ¿de acuerdo? Por sus características que os señalo ahí arriba. También os tengo que decir que esta teoría de la evolución de los homínidos, pues se la debemos a un científico como fue Charles Darwin, que fue el primero que se atrevió a decir que el hombre venía del mono. Y de hecho ahí podéis ver cómo poco a poco se va evolucionando y ese es el resultado. ¿De acuerdo? Ahí tenéis cómo piensan muchos que fue la evolución humana y cómo vemos que van apareciendo de los monos y poco a poco se va apareciendo cada vez mucho más a nosotros. Y deciros que la evolución humana no es un proceso escalonado, es un proceso complejo en el que las especies se reproducen, se adaptan, ¿de acuerdo? Y así es lo que da a la evolución. Y por último, para terminar este punto, quiero que veáis este mapa que nos indica dónde aparece el primer homínido, ahí lo tenéis en rojo con un redondel, y cómo posteriormente pues se va difundiendo de un lado a otro. ¿De acuerdo? Deciros que la prehistoria no ocurre en todos sitios en la misma fecha, sino que la aparición de los homínidos en África va a haber un homínido y a lo mejor en Europa aún todavía ese homínido no ha evolucionado. Donde se dio la primera evolución fue en África y de ahí fueron cambiando.
lo que hacen es que se van reproduciendo entre ellos y poco a poco vamos a ir dando de una especie a otra. Pero estas etapas no ocurren en todos lados igual. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí este primer punto y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme y que vaya bien. ¡Ánimo!